Bienvenidos una vez más al canal, o si estás escuchándome en Spotify, gracias. Es un honor para mí que vos estés del otro lado, escuchando y acompañando. Hoy te quiero hablar un poquito más desde otra mirada quizás, pero símil en cuanto al episodio que se va a estrenar, bueno, no sé cuándo lo voy a estrenar, pero el último episodio previo a este, donde lo titulé Cuando las mujeres nos convertimos en la sombra de un hombre. Ahí te conté un poco de mi experiencia. Si te interesa más esto, tengo más información en mi canal de YouTube, en la carpeta, en la lista de reproducción Conexiones Sálmicas y Bajando el cielo a la tierra, porque en el tiempo en mi proceso, en que yo me di cuenta que estaba viviendo en la Matrix y que había formado una pareja desde el dolor, ahí comenzó todo un proceso muy profundo de sanación, ¿sí? Con mi niña interior, con mis padres. Y ese proceso, claro, para mí, es muy difícil explicarlo y compactarlo en un episodio. Y obviamente que voy teniendo insight y revelaciones, y a medida que voy caminando voy compartiendo lo que voy sintiendo. Y hoy me levanté y recibí un video donde me activó todo esto que voy a hablar ahora y te lo quiero compartir a vos para ver esa experiencia, ¿sí? Desde otro lugar y desde otra perspectiva, que tiene que ver con esto de poder darnos cuenta que la diferencia de cuando elegimos a una pareja desde el niño a cuando elegimos una pareja desde el adulto, desde la conciencia. Cuando elegimos a una pareja desde el niño, que es igual a elegir una pareja de nuestras carencias, desde el dolor, esa relación normalmente suelen ser una relación kármica, son vínculos kármicos. Que kármico es igual a aprendizaje con dolor, ¿verdad? Nos duele ese aprendizaje. ¿Y por qué nos duele? Porque los humanos, no porque sea bueno o malo, pero nosotros como humanos en esta experiencia aprendemos a través del dolor. Nos cuesta mucho a nosotros aprender si todo está bien, bonito, lindo, ¿no? Es como que tiene que venir una experiencia dolorosa para que nos transformemos y reaccionemos y tomemos conciencia de nuestros patrones, de nuestras conductas, de nuestras heridas. No suele pasar que lo hacemos por mérito propio. Una vez que ya estamos despiertos y que ya estamos haciendo una labor consciente, sí, quizás sea más fácil o entramos a esos procesos de transformación conscientemente o entramos a indagar en el dolor de manera consciente. Pero antes no lo hacemos. Entonces tienen que venir, el alma pacta para mí estos encuentros, estos vínculos kármicos para poder aprender y sanarse, ¿sí? Y a veces no pasa solo con las parejas. Yo tengo un vínculo kármico con una de mis hermanas y lo sé, y eso me lo muestra mi carta, porque tengo el nodo norte en Géminis en casa 3. Es muy literal. Hay algo que yo vine, el nodo norte es la misión la misión del alma, no el propósito del alma, lo que el alma vino a hacer. Entonces, que el nodo norte esté ahí, en Géminis y en la casa 3, que es análogo a Géminis, me está hablando de que, y son los nodos del karma, ¿verdad? Entonces es muy explícito ese mensaje. Hay algo con una de mis hermanas que yo vengo a resolver, ¿sí? Que vengo a aprender a través del dolor. Y yo sé muy bien cuál de mis hermanas es, porque lo experimento desde chica a eso, ¿sí? Esa hermana con la que tengo siempre peleas, conflictos, me duele el vínculo con ella, o me duele verla, me duele ver cómo vive su experiencia humana. Pero bueno, quizás justamente parte de ese aprendizaje kármico sea aceptar, ¿no?, a mi hermana y aprender a tener ese vínculo de una manera más luminosa, ¿sí? Y llevar luz a ese vínculo. Esto podré hablar más adelante, ¿no?, cuando pasen los años y sea viejita. Pero digo, desde ahora, ¿por qué te cuento esto? Porque a veces nosotros creemos que tener un vínculo kármico es como, ay, lo peor que nos puede pasar.
Y yo quiero cambiar esa mirada, ¿no? Quiero cambiar esa idea o esa falsa creencia que tenemos de como que, es algo kármico y es malo para mí. La verdad que lo malo o lo bueno lo ponemos nosotros como humanos, ¿no? Como calificamos las cosas, les ponemos un adjetivo, ¿no? Pero ¿qué tal si podemos pararnos en un lugar de discernimiento, de objetividad y poder observar cada experiencia que nos sucede como una experiencia que estoy viviendo para aprender? Entonces yo puedo elegir, más allá de que me cause dolor mi experiencia, por ejemplo, con mi hermana o con mi expareja, que son dos vínculos kármicos puntualmente, cómo me voy a posicionar ante esos vínculos y cómo elijo vivirlos, ¿sí? Y acá hay algo fundamental en estos vínculos, es que si esas personas nos siguen afectando al punto de que nos hacen cambiar nuestra energía, nos hace cambiar nuestra frecuencia, nos hacen cambiar nuestra vibración y nos hacen cambiar nuestras emociones, nuestro estado de calma o de quietud, es porque de manera inconsciente yo se lo estoy permitiendo. O sea, mi poder lo tienen ellos. Porque nadie puede ni tiene la capacidad ni el poder de hacerme cambiar a mí internamente. Eso es algo que yo solamente puedo hacer. Entonces, si ellos están ejerciendo algún tipo de poder hacia mí, ¿no? O algún tipo de desequilibrio, de ese desbalance o control mental, justamente eso es porque hay vínculo, es por el vínculo kármico y es porque hay lazos energéticos. Entonces yo tengo que hacerme consciente de eso y tengo que cortar y liberar esos lazos que nos mantienen unidos y sanar ese karma, ¿sí? Quizás no es que sanar el karma es decir, bueno, no la veo más a la persona, no, pero yo me hago consciente de que tengo un lazo kármico con alguien, corto los lazos, libero el karma y empiezo a decretar. Digo una frase sanadora, como dice Ismael, este chico que no me acuerdo el nombre, pero dice, me encanta eso de usar frases sanadoras para sanarnos y para sanar esa experiencia, esa situación o el vínculo, ¿sí? Por ejemplo, corto todo lazo energético que tengo con esta otra alma de esta vida o en otras vidas o en otras dimensiones o en otras líneas del tiempo y lo corto ahora. Y lo cortás literalmente, ¿sí? Haciendo algún ejercicio o lo visualizás. Y podés decir, todo está saldado, todo está pagado, nadie me debe nada. Yo no te debo nada, vos no me debes nada. Corto con todos los lazos kármicos que nos mantenían unidos hasta ahora. Sos libre, soy libre y ambos somos libres para seguir nuestro camino. Hecho está. Entonces, este tipo de frases o estos decretos, estas frases sanadoras, es importante que las digas en voz alta y con fuerza en el momento en que te está ocurriendo algo con esa persona, ¿sí? O puede ser algo específico, ¿sí? Como te la encontraste o están teniendo una experiencia, o simplemente se te vino a la cabeza mientras vos estabas haciendo algo, mientras estabas con otra persona, o viste a alguien en la calle y te hizo acordar a esa persona, ahí. En esos momentos es que tenés que cortar, porque esa es la señal de que hay algo sin resolver o algo pendiente. Y muchas veces no sabemos qué es, porque no tenemos un registro de lo que pasó en vidas pasadas de manera consciente con esas personas. Entonces, estos decretos de liberación, de saldar karma, es poder hacer un labor de empoderamiento, de ordenar las energías y de que vos te hagas consciente y tomes absoluta responsabilidad de ese vínculo, ¿sí? Y de pararte en la adulta, ¿no? Y decir, bueno, yo elijo cortar con esto, elijo cortar con estos lazos energéticos, elijo cortar y liberar este aprendizaje. Y como indagar mucho en qué es lo que tengo que aprender, preguntarte con esas personas, con esos vínculos que más te conflictúan, ¿no? ¿Qué es lo que tengo que aprender de esta situación o de esta experiencia? ¿Qué me está enseñando la vida? ¿Qué es lo que quiere aprender mi alma de esto? Y eso te ayuda un montón a poder descomprimir todas las emociones negativas, todo el enrollo mental, ¿sí? Porque la mente puede llevarnos como a bucles, ¿no? Que nos hunden en pensamientos negativos, en rabia, en rencores. Y todas esas energías no nos colaboran para nada. Yo no digo que hay que negarlas, jamás tenemos que negar nuestras emociones, sino que
tenemos que entender que si yo siento rabia, me estoy haciendo mal a mí misma, porque la rabia es energía que no estoy liberando, ¿sí? Me estoy callando y me estoy aguantando. Entonces tengo que buscar vías para poder liberar esa rabia de algún modo. No porque la rabia sea mala, pero la rabia me hace mal adentro de mi cuerpo cuando yo la encapsulo. Entonces tengo que poder hacer algo para liberarle esa rabia y conscientemente, automáticamente, de ese modo, la rabia la transmuto en otra energía que es liberación, ¿sí? Que es empoderamiento y que es acción. Ahora bien, volviendo al foco a la pareja, puntualmente con varias cositas que conté en ese episodio, ¿no? Hay muchas cosas o muchos cabos sueltos que uno va viendo y aprendiendo en el mismo camino o en la misma experiencia, porque no tenemos todas las respuestas mientras estamos viviendo el proceso. Cuando estás en el proceso, estás experimentando. Y en ese proceso estás sumergido y muchas veces no ves cosas que son obvias, evidentes. Quizás las ves después, ¿no? Cuando pasó el tiempo. Pero hay muchas como alarmas o banderas rojas que nos van contando de lo que está sucediendo. Y tenemos que ser como muy observadores y objetivos de nuestra propia vida, de nuestros propios comportamientos y de los comportamientos de la otra persona. Pero cuando hay puntualmente en una pareja alguien que empieza a hacer labor de conciencia y el otro no, se empieza a generar como un caos, ¿no? El caos de lo femenino, diría yo, ¿no? Como ese caos en donde no entendés nada, como que energéticamente empiezan a pasar un montón de cosas, porque como nosotros somos seres multidimensionales, cuando vos empezás a conectar con la energía, con vos, con tu propia energía, empiezan a suceder un montón de cosas que la mente racional no lo puede explicar, ¿sí? No se puede entender desde la lógica de la mente limitada. Entonces, esa persona y vos están mirando con un lente totalmente diferente. Es como que, bueno, primero los dos estaban con el mismo lente, con los mismos anteojos de sol, pero tenían los dos un lente de sol berreta que compraron en el chino. Bueno, imagínate cómo está esa vista, distorsionada, ¿no? Porque esos lentes que nos compramos en la calle así no ves con claridad, como que ves oscuro, como que después te duele la cabeza, no podés mirar el sol porque no ves. Bueno, es un poco para mí así como vemos la Matrix, cuando estamos en la Matrix. Porque vemos a través de ese lente, a través de nuestro dolor interno. Cada uno de nosotros vemos las cosas desde el dolor que llevamos dentro, desde todo eso que nos constituye como persona y como ser, ¿sí? Ahora, cuando una de estas personas decide tirar esos anteojos y ponerse unos anteojos nuevos y decir, no, ¿sabes qué? Me cansé. Voy a empezar a usar estos nuevos anteojos para poder ver un poco mejor. Que no quiero que me duela más la vista. Quiero cambiar, quiero buscar otra cosa. Y va y se compra unos anteojos nuevos. Automáticamente, lo que empieza a ver y a percibir de la vida va a ser totalmente distinto a la pareja que se quedó con los anteojos del chino, ¿sí? Esto es lo que empieza a traer conflictos en el vínculo, ¿sí? O resistencias, o choques de energía. Y esos choques se producen por algo muy simple, pero muy importante y relevante en el proceso evolutivo del ser y de sanación del ser, que es asumir absoluta responsabilidad por tu vida, por tu existencia, y te das cuenta que estás en una postura de niño y al asumir tu responsabilidad y pararte en el adulto, automáticamente van a comenzar las diferencias y van a comenzar los desencuentros. Porque si el otro sigue posicionado desde el niño, entonces se están relacionando un niño y un adulto. Entonces no hay una relación de igual a igual, no hay una relación de par, ¿sí? Entonces, de manera inconsciente se están generando dinámicas que no tienen que ver
con una pareja, sino que estamos hablando, si hay un adulto y hay un niño, entonces hay una mamá o un papá que está con un niño, ¿sí? Y ese niño, a su vez, está esperando que mamá o papá siga actuando de la manera que actuó toda su vida o desde el momento en que lo conoció. Entonces, un poco esto es lo que me pasó a mí en mi experiencia, ¿sí?, con esa pareja, al darme cuenta de que yo también estaba posicionada en la niña y al hacer este cambio, ¿no? Y, y empezar a madurar y salir de esos roles, ¿sí?, que por momentos en un principio, al conocernos los dos desde ese dolor y formar un vínculo desde el dolor, ya lo hablé muchas veces en otros episodios, pero digo, yo buscaba desesperadamente, de manera inconsciente, un padre, ¿sí? Un padre, ese padre que nunca tuve, ese padre protector, ese padre que me valide, que me cuide, que me proteja, que me dé todo lo que siempre necesité, ¿sí? En un hombre, porque las mujeres lo buscamos en un hombre, cuando no tuvimos padres abandónicos o ausentes. Y los hombres, por su parte, buscan a una madre inconscientemente. Entonces buscan en una mujer a ese arquetipo de la madre que los pueda sostener, nutrir, cuidar. Y por eso estaba esta dinámica en nosotros, que se veía, yo la podía ver muy bien, donde en vez de ser la mujer, ¿sí?, de mi pareja y ser dos iguales, yo era la madre de ese niño, porque ambos estábamos posicionados en niños, ¿sí? Obviamente que los roles van cambiando a lo largo que se va formando el vínculo y que se van creando distintas dinámicas, ¿no? Porque al principio, digamos que de una forma inconsciente, yo lo elegí a él por esto que te conté, ¿no? Y él me eligió a mí porque vio como ambos vimos un salvavidas. Y si yo me pongo a pensar, estábamos los dos en situaciones similares en ese momento de nuestra vida, porque yo vivía con mi papá sola, mis hermanas ya se habían ido, yo detestaba vivir con mi papá, no tenía 28 años y tenía la presión y el mandato social de que estaba sola, de que se me hacía tarde, de que cuándo iba a tener un hijo, deseaba y anhelaba tener un amor, una pareja, ¿sí? Esa ensoñación, ¿no? Esa idea romántica que tengo, de que tengo una pareja en algún lugar del mundo para mí, mi otro igual, pero era como esta visión distorsionada, porque no lo vivía como lo vivo ahora. Entonces siempre estaba en la búsqueda de esa persona, ¿sí? De manera inconsciente o conscientemente también, un poco. Y por su parte, él también tenía ya, no me acuerdo cuánto tenía él, pero él me lleva como, creo que 6 años más o menos. Entonces él era bastante grande también, creo que tenía 35 años. Y también era soltero y vivía con sus padres, ¿sí? Entonces, fue como que ese encuentro, ¿no? Obviamente que lo pactó nuestra alma para que podamos aprender, ¿no?, uno del otro y podamos como cambiar absolutamente nuestra vida, porque yo de hecho me mudé de ciudad, dejé la casa donde vivía, me fui, me acuerdo que mi papá para él fue súper fuerte eso. Mi papá, me acuerdo que me hacía berrinches como un niño, porque yo también era la madre de mi papá. O sea, yo a mi papá también le hacía de madre, ¿sí? O sea, ustedes miren la distorsión, ¿no?, de estos patrones, de estos roles en donde no hay claridad, ¿no? No hay un orden y donde estamos vinculándonos desde los niños, porque mi papá también era un niño herido y nunca se posicionó como padre. Entonces yo le hacía de mujer, no era la hija de mi padre. Entonces cuando yo decido irme y contarle que había conocido a alguien, mi papá se enojó muchísimo, me acuerdo, que no me hablaba por un tiempo, no me atendía el teléfono y estaba enojado porque ya no le iba a cocinar, porque ya no le iba a lavar, porque ya no le iba a planchar. No es que quizás de algún modo también él habrá tenido su proceso, ¿no? Porque de manera inconsciente él habrá sentido como que se quedaba sin su mamá, otra vez, ¿no? Otra vez solo, y él tenía que lidiar otra vez con la soledad.
Y por otro lado, mi pareja de ese momento vivía con sus padres y me acuerdo que él pretendía que yo me venga a vivir acá y yo le dije, mira, yo no voy a vivir con tus padres. O sea, si vos querés que nosotros formemos un proyecto juntos, tenemos que comprarnos una casa o tenemos que ir a alquilar, pero yo no voy a vivir con tus papás. Y me acuerdo que en ese momento para él fue un shock, como que él no se esperaba eso. Y estas son como señales, ¿no? Que nosotros no vemos en el proceso. Porque, por ejemplo, todo eso fue impulsado por mí, nunca salió de él. Aparte, me acuerdo que hasta como que le costó hacer ese movimiento un montón, ¿no? Y como que uno ya está embalado, digamos, en la ensoñación romántica o en la idea del vínculo o está proyectando como futuro y no ve lo que está sucediendo realmente, porque hubieron muchas alarmas como esas y de hecho yo también tuve una alarma en un evento que sucedió antes que nos juntemos, o sea, ya estábamos ahí como, no estábamos noviando, pero sí nos estábamos conociendo y surgió algo, que ya no me acuerdo cómo pasó, porque pasaron tantos años, pero yo descubrí algo, no me acuerdo cómo fue, no sé si fue en Facebook o qué, y, y yo descubrí que en ese lapso que él había estado conmigo, o sea, que en ese lapso que nos estábamos conociendo, ahora me acuerdo, en el momento que lo encontré, sí estábamos ya como súper novios, digamos, porque fue en una fiesta que encontré esto. Y no sé por qué yo entré no sé, tenía el Facebook de él, bueno, te resumo. Cuestión que yo leo un mensaje, encuentro un mensaje. Esta es una señal, es una alarma roja, una bandera roja, por ejemplo, ¿ven? Que yo desde mi ensoñación pisciana, neptuniana, no la vi. O sea, sí la vi, pero no le quise prestar atención. Entonces, yo descubro un mensaje donde me doy cuenta que él había estado con una chica, ¿sí? Había pasado, parece, la noche con ella y se había ido de su casa a la madrugada cuando ella se fue a trabajar, no sé qué, y ella como que le hacía un reproche de que era siempre lo mismo, que al final no quería verlo más porque había puesto en peligro su casa porque él se había ido y había dejado la puerta abierta. Como que me enteré toda esa situación y me acuerdo que sentí un dolor tan grande, no lo podía creer porque claro, era como que me rompía mi burbuja de ensoñación romántica, ¿no? Era como yo había encontrado al hombre perfecto en ese momento, para mí en ese momento, llevada por Neptuno, era como que, ay, es la persona con que yo quiero tener un hijo, es una buena persona. Y me acuerdo que bueno, nada, obviamente esa noche nos peleamos, él se fue. Y Y fue un momento como quiebre ahí que yo tuve que elegir. Fue como que si yo hoy lo veo energéticamente como que el destino me dijo, o el cómo me estaba dando una señal, ¿no? Como decir, no, no sigas, mirá lo que hizo. Porque estas cosas que nosotros pasamos por alto, que creemos que hace un hombre, que decimos, ay, bueno, pero se lo hizo a esta chica, pero a mí no me lo va a hacer. Bueno, primer error, ¿no? Primer error creer que un hombre que engaña a una mujer de algún modo luego no te va a engañar a vos. Es lo mismo que esas mujeres que salen con hombres casados y son amantes, ¿no? Y cuando logran, o sea, logran entre comillas, ¿no? Quieren ser las mujeres de esos hombres. Cuando el hombre deja a su mujer por la amante y toma al amante como mujer, luego, con el tiempo, y esto yo lo he comprobado en mi vida, en las experiencias con mis amigas, ¿sí? Tengo un caso muy específico de una persona, que se me vino ahora a la cabeza, que le pasó esto, ¿sí? Que el hombre luego volvió a repetir la misma historia, ¿sí? La deja a ella por otra persona y es como que vive lo mismo, y eso es el karma. O sea, nuestros actos tienen consecuencias. Nosotros pensamos que no pasa nada. No, no es así. Vos lo que haces lo vas a tener que pagar en algún momento. En esta vida o en otra vida lo pagarán tus hijos o tus sucesores. Por eso nosotros también estamos pagando y hablando cosas de nuestros ancestros. Entonces, eso que sucedió y que
yo me acuerdo que me tomé un tiempo y yo estaba entre medio de un trabajo nuevo y ya estaba proyectando nuestra vida juntos y decía, no puede ser otra vez más. Era como que de todo lo horrible que me había pasado a lo largo de mi vida, yo ya tenía 28 años, yo decía, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Era como que yo sentía que él era mi última oportunidad. Pero eso que yo sentía no era real. Eso era porque yo lo estaba viendo con mi lente desde el dolor, desde mis carencias. Porque si yo hubiese estado despierta, si yo hubiese estado consciente, y si yo hubiese estado parada desde la adulta, le hubiese dado una patada en el traste y le hubiese dicho, nené, olvídate de que nosotros podamos seguir en un vínculo. Porque lo que vos le estás haciendo a ella, me lo estás haciendo a mí también. ¿Sí? Y me acuerdo que yo lo hablé con una compañera de trabajo, porque a mí no me gusta contarle mis cosas a nadie, pero ahora lo estoy contando acá, vivo todo. A mis 26 suscriptores de Spotify, a mucha honra. Y no, perdón, y también al canal de YouTube, ¿no? Que hay 2.222 seguidores. Gracias a todos ustedes. Porque yo vine a enseñar a través de mi experiencia y lo que cuento sé que puede colaborarle, aunque sea mínimamente, a una persona. Entonces, esta compañera, yo estaba como en el dilema, ¿no? Tenía al angelito y al diablo. Y yo siempre fui como muy tajante con las decisiones, ¿no? Si yo tomo una decisión, la tomé y no hay vuelta atrás. O sea, si yo decido sacar a alguien de mi vida, lo saco. Es más, tengo una facilidad enorme para hacer eso. Después la persona para mí no existe más. Ni existe, no me pasa ni fu ni fa, nada. Porque tengo Marte en Escorpio. Entonces, yo indagaba y hablé con esta compañera. Y ella estaba casada y tenía 2 hijas y tenía un matrimonio de más de 25 años. Entonces yo fui y le pedí un consejo a ella. Y le pregunté. Y le conté la situación. Y ella me dijo, ay, Jessy, ¿sabés las cosas que pasé yo en mi matrimonio? Aparte ustedes ni eran novios en ese momento, se estaban conociendo, no cuenta eso. No te vas a dejar llevar por eso. Vos pensás lo que está pasando ahora. ¿Cómo te sentís ahora con él? ¿Cómo están con él? Nosotros estábamos a punto de comprar una casa en ese momento. Que es esta casa donde yo estoy ahora, porque luego la compramos, ¿no? Y yo, desde ese... Ay, ya sé que digo mucho yo, perdón. Es una muleta que tengo. Bueno, me lo quiero sacar. Y desde ese lugar es que... ¿Qué hice? Dije, bueno, es verdad. No éramos novios en ese momento, nos estábamos conociendo. Puede tener un desliz. Y ahí, hoy por hoy lo veo, ¿sí? Con el diario del lunes, y yo cometí un error. Entonces, todo esto que te cuento es para que quizás te ayude a vos a no cometer los mismos errores que cometí yo. Y que podamos darnos cuenta de que las acciones de las personas son las que realmente hablan de la persona. Porque en ese momento, por ejemplo, si lo llevamos a mí, yo también tuve un montón de situaciones donde podría haber estado con otros hombres cuando estábamos conociendo con él. Pero sin embargo, yo decía que no a las invitaciones que tenía, porque mi energía estaba puesta en él, porque mi corazón ya estaba con él. Entonces, él lo que hizo fue una infidelidad, ¿sí? Aunque no teníamos el rótulo de que éramos novios. Y yo dejé pasar por alto esa infidelidad y me marqué en una relación con esta persona, ignorando ese hecho por completo. O sea, literalmente lo saqué de mi mente, porque yo un día dije, bueno, porque al principio era como que yo todo el tiempo se lo remarcaba, y un día hablamos y dije, bueno, si vamos a seguir, tengo que olvidarme de esta situación, perdonarla, olvidarla y seguir adelante. Y creo que ese error, ¿no? Está bien, fue perfecto todo lo que viví, porque siempre sucede lo que tiene que suceder. Pero quizás esta sea una advertencia para alguna mujer joven, ¿sí? Que llega a este episodio y pueda ver que los hombres o las personas no cambiamos, no cambian. Lo que sucede es que nosotros evolucionamos, ¿sí? La esencia de la persona
no cambia. O sea, yo cambié porque desperté en conciencia y me transformé y soy otra persona y cada vez voy a ser otra persona. Sí, pero mi esencia es la misma. Yo soy una mujer leal y tengo un corazón sincero, verdadero. Y si estoy con vos, estoy con vos. Vos podés estar en la China y yo en la Quiaca, pero mi corazón está con vos y yo voy a estar con vos y nadie más que con vos, aunque sea a la distancia. Eso es la esencia. En cambio, la esencia de una persona que engaña, que miente, que manipula, esa esencia también sigue con la persona a lo largo de la vida. La persona puede cambiar, sí, pero la esencia es la esencia. Entonces todos esos condicionamientos que yo tenía o esos lentes con los que los miraba él, luego en mi despertar, o antes de mi despertar, digamos, cuando ya estaba en mi noche oscura del alma y en la relación, en los años, yo tuve 9 años con él, fui viendo un montón de conductas y cosas que él hacía que yo no podía, o sea, como que me di cuenta que a veces mentía en pavadas, ¿no? Pero eran mentiras. Y si hay algo que yo no puedo soportar, es la mentira. Entonces, esto, aunque puedo decir, te causa como una disonancia cognitiva, que a mí me pasaba esto con mi papá, también con mi mamá, ¿no? Que te causan esta disonancia cognitiva. Porque son personas que vos sabés que son buenas, ¿no? Porque parece que tienen un buen corazón por momentos, pero por otro hacen cosas como muy feas, o sea, que no provienen de la luz. Entonces te causan como esto de decir, ¿cómo esta persona que en teoría me ama me puede golpear, por ejemplo, ¿no? O cómo esta persona que dice que no sé, que sí, que siente amor por mí, me puede mentir de esta manera. Y el otro día escuchaba un episodio de La Bruja Filosófica que hablaba un poco sobre esto y decía, claro, son las dos cosas. No es que es una cosa o en la otra. Una persona que es las dos cosas, ¿sí? Que por momentos es luz y por momentos es oscuridad. No se decide, no se define, no elige ni un bando ni el otro. Está en el medio. Y cuando vos estás en el medio y no vas ni para un lado ni para el otro, no prosperás en la vida, no creces, tu alma no evoluciona, no se expande, no creces en conciencia, porque te estancaste, te fijaste. Y entonces, para ir finalizando el episodio, en ese momento digamos que yo, desesperada desde mi dolor, quería un padre, elegí no mirar lo que él había hecho y decir, bueno, es una pavada. Ahora estamos súper bien y me demuestra que me ama, bla, 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 bla. Todos mentiras y autoengaño, ¿sí? Porque lo estaba mirando desde esa mirada distorsionada, desde la niña. Y él, que desesperadamente quería hacer cualquier cosa para retenerme porque había encontrado a su madre, ¿sí? Inconscientemente. Y a esa mujer que le haga todo, que le haga la comida, que le tenga la cama preparada, que lo cuide, que lo acompañe, con quien puede tener sexo, ¿verdad? Bueno. Entonces, y esto quiero contarlo también porque esto es algo muy importante que sucede en estos vínculos kármicos, que al principio hay mucha atracción sexual, hay mucha química. O sea, porque justamente al unirnos desde el dolor y desde nuestras carencias, nos estamos relacionando y vinculando únicamente desde los chakras bajos. No hay una conexión desde el corazón, que parece que sí, pero no. Entonces, por eso hay tanta atracción sexual, porque estamos conectando desde esa parte carnal únicamente, ¿sí? Y que es tan como es la sexualidad, ¿no? O el sexo, que puede llegar a ser incluso hasta a veces hay personas que tienen como adicción al sexo, ¿no? Entonces, este desbalance de nuestros chakras inferiores, cuando nosotros no estamos activando, no activamos nuestra luz y no estamos conectados con nuestro corazón, causa esto, causa como
esta adicción al sexo o sentir que tenés con esa persona una atracción irrefrenable, que se llevan súper bien, que no pueden parar, que no pueden evitar estar juntos o tener relaciones sexuales, ¿sí? Esto es algo vital que sucede en los vínculos kármicos por este motivo. Pero en realidad es algo efímero y pasajero, porque no hay una conexión del alma, no hay una conexión del corazón. Entonces, a la larga, eso se desvanece. Y lo que queda es lo que te estoy contando. O sea, se empiezan a salir todos los patrones de comportamientos de cada uno, ¿sí? En distorsión, en desbalance, y, y como que el tema sexual, por supuesto que esto va cambiando en base a las experiencias que vamos teniendo, pero cuando las mujeres somos madres, que nos quedamos como sumergidas en ese arquetipo, ahí cambia la dinámica de la pareja y bueno, y van sucediendo un montón de otras cosas, ¿sí? De hecho, en esa dinámica, como les contaba, yo pasé a ser de la madre de él, pasé a ser la madre de mi hijo. Entonces, ahí me di cuenta que yo estaba siendo la madre de él también. Y cuando empecé a cambiar eso y empecé a decirme, me acuerdo que un día peleamos mucho y le dije, mira, yo quiero tener un hombre al lado, no otro hijo. Yo tengo un solo hijo y si vos no te posicionás como un hombre, no podemos seguir juntos. Y bueno, de hecho no seguimos. Porque él eligió seguir quedándose en un niño, ¿sí? En esa zona de confort y en esa zona de dolor. Porque no le interesa traer conciencia. Quizás no lo va a hacer en esta vida, no lo sé. Pero en todo ese viaje, recuerdo que cuando yo empecé a estudiar tarot, que uno no puede estudiar tarot y que no te atraviese por completo, o igual la astrología, ¿no? Es como inevitable. Y yo empecé a ver un montón de cosas y observaba, y me acuerdo que un día le hice la carta tarológica a él y le contaba, y él mientras miraba la tele, básicamente no me prestaba atención, y me hacía preguntas como, ¿qué tiene que ver eso? Y era como que yo quería que él vea, mirá todo lo que descubrí, mirá todo el potencial que vos tenés. Y él como que no le entraba, no escuchaba, no le interesaba. Entonces, como no se puede hacerle ver a alguien que no quiere ver. O sea, creo que hay una frase por ahí, dice, ¿no? Que si vos le querés abrir los ojos a alguien que no está preparado para ver la luz, lo podés dañar. Y bueno, un poco así. Y ahí yo me fui dando cuenta que bueno, que inevitablemente ya estábamos en senderos distintos y que el ser o el haber decidido asumir mi responsabilidad, sanar a mi niña, me enseñó que toda la desvalorización que yo sentía, toda la carencia que tenía, de hecho lo que nosotros estábamos viviendo en nuestra vida era como muy evidente, ¿no? Y, y tuve que elegir, ¿no? Dar ese salto de fe. Y aunque para mí era otra vez como otra vez quedarme sola, otra vez volver al punto cero, otra vez sentir que, que no había, que no tenía ese compañero, ¿no? Y también hacer morir esa ilusión que yo tenía en cuanto a estar con alguien para toda la vida. Y fue arduo ese proceso. Pero tomar esa decisión me liberó. Tomar esa decisión, de hecho después conocí, ya antes había aparecido, ¿no? Pero yo todavía no lo tenía como una pareja, un alma gemela, una pareja de alma gemela, que me apareció muy cerquita de... Él apareció en el 2020 y yo me separé en el 2021 y apareció muy cerquita y fue como una manera también del cosmos, ¿no? Que nos va como alineando, porque cuando vos seguís estando con una persona que no es para vos y te seguís quedando por patrones, por mandato, por miedo, por los condicionamientos, por las lealtades familiares, por lo que va a pensar tu familia, por los hijos, lo que haces es estancarte.
no podés crecer en ese lugar. Y yo sentía que era tan valiosa, que estaba encontrando tesoros dentro mío y estaba descubriendo todo un mundo que había dentro de mí, y yo le mostraba a él y él no lo veía. Y incluso me hacía sentir nada, incluso él me hacía sentir como que yo no valía nada, que era una pavada o que no era importante. Y eso es desvalorización, ¿sí? Que está bien, él me mostraba algo que había dentro mío. Yo no me valoraba y por eso estaba con él. Entonces cuando empecé a decir, ¿sabes qué? Yo sí valgo, y esto que descubrí es valioso, y esto que descubrí es lo que quiero hacer el resto de mi vida. Y si vos no me valorás, yo te tengo que soltar. Y ese acto, o sea, sí fue también un poco como sané, ¿no? Mi valorización personal. A mi niña, esos patrones, salir de ese prototipo, ¿no? De las mujeres de mi clan también, que se quedaban, todas se han quedado con hombres o con parejas que, porque sí, porque bueno, cada una tiene su motivo distinto, digamos, pero incluso, excepto mi mamá, mis tíos y mis tías, su gran mayoría continuaron matrimonios en donde no había un amor sano, ¿sí? Sano. De hecho, tengo tíos que están separados, pero viven juntos porque no se pueden separar, ¿sí? Porque por distintos motivos no eligieron desvincularse, seguir su camino. Entonces siguen atorados en la rueda del karma, los dos. Es como estas parejas que dicen estar separadas pero viven juntas. No, eso no existe, no estás separado. Entonces seguís eligiendo estar con la persona, porque si no te separarías. Y claro, y todas las excusas que nosotros nos ponemos para no hacerlo, para no dar ese paso. Cuando vos das ese paso, que es enorme, que da mucho miedo, que aterra, porque claro, normalmente estamos solas, normalmente no tenemos ayuda de nadie, o por cuenta propia decidimos también, ¿no? Yo me acuerdo que yo decía, yo no le voy a hablar a nadie de esto, no le conté a nadie, ni a ningún familiar, ni pedí ayuda a nadie, y dije, lo voy a resolver sola. Bueno, es parte de ese proceso de crecer y de hacerse adulto, ¿no? Y de responsabilizarse. Esta es mi historia, esto es mío y no tiene por qué saber nadie. Y, y bueno, y como congruencia espiritual, mental, emocional, con lo que estamos sintiendo, viviendo, percibiendo, porque si no estamos viviendo en una mentira. Y cuando vos vivís en una mentira, que creás una vida para la afuera, y como esta pareja, ¿no? Que te cuento, que salen y parece que están juntas, y todo el mundo, porque llevan años estando juntos, y todos los ven como pareja, pero en realidad ellos no son una pareja puerta para adentro. Y están viviendo una mentira, un engaño, ¿no? Con ellos mismos más que nada. Y ninguno puede crecer, ninguno puede volver a hacer su vida y conectar con otras líneas del tiempo. Porque cuando vos das ese salto de fe y realmente tomás la decisión de cambiar y decir, no, yo no me merezco esto, yo elijo amarme y elijo que hay algo mejor para mí. Y cortás con ese vínculo, literalmente, y te separás de la persona, pero de manera real y concreta, ahí es como que el universo, claro, te mueve, vos movés todas las líneas del tiempo. O sea, ese movimiento que vos haces va para atrás, para vidas pasadas, para adelante y en tu presente. No es solo que está sucediendo ahora. Y está moviendo las líneas del tiempo de otras dimensiones también. Entonces, ahí empiezan a llegar las sincronías divinas, empiezan a llegar nuevas personas, empiezan a llegar nuevas oportunidades, nuevas experiencias, porque vos te elegiste. Y cuando vos te elegís, el cosmos acompaña ese movimiento y dice, sí, muy bien, ahora esto, ahora viene esto y ahora viene esto. Pero para vos poder abrirte a esas nuevas posibilidades, a esas nuevas experiencias, tenés que elegirte y cerrar, concluir con lo que no querés más.
No va a poder, ¿cómo va a poder llegar una nueva experiencia, una nueva persona, nuevas oportunidades si vos seguís atada y anclada a esa historia que no querés, con esa persona que no querés? Es imposible, no se puede, no podés seguir creando una nueva realidad, una nueva experiencia y viviendo con esa pareja que es tu expareja. O sea, podés hacerlo por un tiempo. Yo no digo que no, nosotros, bueno, igual nosotros enseguida nos separamos, pero nosotros vivimos como que nuestras casas están muy cerquitas. Él es mi vecino, de la parte de atrás, digamos. Porque nosotros compramos una casa, digamos, la casa de atrás de donde vivía la mamá de él. ¿Sí? En ese momento es mi ex suegra. Entonces, nosotros en ese momento rompimos el paredón y unimos las dos casas. Miren esto, muy Piscis. Y entonces íbamos y veníamos y juntamos las dos casas. Cuando yo me separo, eso estuvo así, no sé, habrá estado 1 o 2 meses, pero yo dije, yo tengo que hacer el paredón y poner un límite concreto, porque claro, con un hijo, mi hijo venía todo el tiempo, él venía todo el tiempo, o sea, y me acuerdo que un día vino mi papá a mi casa a arreglarme algo, no me acuerdo qué me vino a arreglar, y me dijo, ay, ¿hiciste el paredón? Qué cosa, ¿eh? ¿Qué necesidad tenías de hacerlo? Primero que yo no le había pedido opinión, y segundo que le dije, bueno, pa, vos pensás así, de esa manera está bien, es tu opinión, yo no pienso así. Y ni entré en debate con mi papá como hubiese entrado en otro momento. Porque claro, él hubiese preferido que yo deje ese anexo para que nuestro hijo vaya y venga, para que él vaya y venga. No, porque yo de ese modo no tenía privacidad y yo de ese modo no tenía independencia. O sea, salía al jardín de mi casa y veía lo que estaban haciendo ellos, lo que están haciendo. No, 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 no. O sea, hay que poner límites concretos. ¿Estamos separados? Estamos separados. O sea, levanté el muro para que no siga pasando eso. Pasan otras cosas igual, ¿no? Porque, bueno, mi hijo pasa por ahí y él le dice, vení y pasa, y bueno. O sea, hay cosas que todavía no pude como del todo cambiar. Pero sí hay cosas que aceptar que, bueno, dentro de lo que puedo hacer, hago lo mejor que puedo. O sea, dentro del contexto, ¿no? Dentro de lo posible, hago lo mejor que puedo. Y hago lo mejor que es para mí. Y después el mismo universo va acomodando las cosas. Yo sé que los tiempos a veces no son los que nosotros queremos. No es que las cosas ocurren ya, no es tan simple hacer una separación, dividir los bienes, pensar dónde va a ir uno, dónde va el otro. Y siempre las mujeres tenemos en ese sentido como las de perder, porque depende si la mujer trabajaba o no trabajaba, pero normalmente si el hombre es el que tiene, en mi caso como él, que él era él el que... Bueno, igual cuando él se fue yo ya generaba dinero, pero normalmente no pasa esto, ¿no? Normalmente es el hombre el que trae el dinero y la mujer está en la casa, entonces al separarse la mujer se enfrenta también con esto de, bueno, ¿qué va a hacer económicamente? Y bueno, quizás eso también sea parte de tu aprendizaje. Y a veces no es una cuestión de dinero, a veces es una cuestión de apego emocional y que ninguno de los dos quiere soltarse. Entonces esta es la realidad también. O sea, ¿realmente te querés separar o no te querés separar? O sea, en mi caso él también se quería separar, solo que él no se animaba a decirlo. Eh, entonces yo pude poner en palabras lo que los dos estábamos sintiendo porque ya no conciliábamos en absolutamente nada y era muy obvio que iba a suceder esto. Pero bueno, siempre hay uno que tiene que tomar la iniciativa y decir, bueno, basta, se terminó. Hasta acá llegamos de esta manera y bueno, y después en el camino iremos viendo cómo seguimos, porque después es, bueno, te separaste, pero después es, bueno, enfrentar ese asunto de ser expareja, porque cuando tenés hijos, esa pareja esa expareja va a ser, forma parte, yo lo veo como una familia política él, porque es el padre de mi hijo, entonces siempre voy a tener un vínculo con él. No es como, si no hay hijos de por medio, es mucho más fácil porque vos podés elegir no verla más a la persona. No la ves más, cerrás el ciclo y bueno,
y se acabó, ¿verdad? No tenés que tener contacto con esa persona. Ahora, cuando hay hijos de por medio y hay otras cosas implicadas, es como más complejo ese proceso. Pero siempre es posible todo, en cuanto nosotros lo decidamos conscientemente, sea algo que elegimos desde el corazón. Y también siempre tenemos que tener fe y confianza de que Dios nos va a guiar, nuestros ángeles, nuestros guías espirituales, nos acompañan en ese proceso. Nosotros no estamos solos. Y por supuesto que yo tuve mucho miedo en el momento que lo hice, me sentía sola, sentía que no iba a poder, sentía que no tenía estabilidad económica, cómo iba a ser. Y bueno, el cómo nos va acompañando, ¿sí? Uno va haciendo todo lo que puede y el universo te va poniendo a las personas, las experiencias, las oportunidades y todo eso también te va forjando, ¿no? Va forjando tu carácter, va forjando tu personalidad, va forjando, te va dando poder, te va empoderando, te vas haciendo más adulto cada vez, asumiendo responsabilidad, ¿no? Y dándote cuenta dónde estabas y dónde estás ahora y lo que lograste, y todo es parte de seguir creciendo y evolucionando y de hacernos mejores personas. Por lo menos de esa manera es como lo veo yo y lo viví. Y bueno, y es un poco el resultado de eso que viví y que hoy lo vivo desde otro lugar ya, ¿verdad? Desde mi expareja con el que ahora lidio con otras cosas. Porque al ser un aprendizaje kármico, bueno, sigue el aprendizaje y de otra manera como expareja. Así que, bueno, voy a finalizar el episodio. Espero de todo corazón que algo de esto te colabore y nos vemos en un próximo episodio. Chao, namaste.